Hola, muy buenas. Con el gusto de estar aquí con ustedes en el programa de presentación de palabra de nuestras autoras. Es un honor poder presentar el libro que ahora ha reeditado el INA de manera electrónica, que es este libro que se llama De Luz y Plata, sobre los trabajos de tecnología alternativa en la fotografía. Para mí es un placer porque realmente este libro, cuando salió en 1998, se agotó rápidamente y dejó de distribuirse, y es un libro que ha sido muy buscado. Y bueno, no es porque sea la autora que lo diga, pero pues, en su momento fue justo en esos años de los pocos materiales que se tenían para hacer historia de la fotografía en México. Este trabajo fue el producto de la tesis de licenciatura en Artes Visuales que realicé en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, actualmente Facultad de Artes y Diseño. Y en el momento en que yo ingresé al INA como fotógrafa y años después tuve la oportunidad de convertirme en investigadora de la Dirección de Estudios Históricos, lo cual ha sido un gran beneplácito porque de alguna manera me ha permitido abundar y ahondar en la historia de la fotografía en México. Y este pequeño libro lo que representa es la colección, digamos, de materiales que había en los años anteriores a los años 90, bibliográficos, hemerográficos, que eran muy escasos alrededor de la fotografía, con la intención de decir dónde está parada la fotografía en México, qué está pasando, qué se está haciendo y de qué manera. Y ver que no se había profundizado en estos materiales y no se había profundizado en la historia de la fotografía en México, y lo que era tan importante llevar a cabo, que ahora a la cuenta de todos estos años, de 22 años después de la publicación de estos libros, ha sido importantísimo porque ha soltado al mundo una serie de investigaciones realizadas por colegas importantísimos, fotohistoriadores como John Arras, Juan Carlos Valdés y muchos otros de nuestros colegas, Alberto del Castillo, Ariel Arnal, no acabaría yo de mencionarlos, pero este libro desata muchas de esas primeros pasos que se dieron para llevar a cabo en qué estado estaba la historia de la fotografía en nuestro país. Se partió mucho de los primeros momentos de recuperación de la historia de la fotografía que se realizó en 1978 con Imagen Histórica de la Fotografía en México, un libro maravilloso coordinado por Eugenia Meyer, y algunas otras revistas, la revista del Museo de Arte Moderno, que había sacado en un ejemplar algunas notas importantísimas sobre nuestra historia, y todos estos elementos fueron acuñando a la historia de la fotografía. ¿Vinculado a qué? A la necesidad de experimentar, porque en ese momento yo estaba como fotógrafa y lo que se necesitaba era experimentar, y retomé los planteamientos del maestro Carlos Jurado, maravilloso profesor que trabajaba en la Universidad Veracruzana con sede en Jalapa, y que había acuñado unos libros maravillosos en donde se podía ver cómo realizar una cámara oscura, cómo realizar los materiales fotosensibles para trabajar la imagen, cómo trabajar incluso el cuarto oscuro y hacer tu propia impresora con materiales viejos, en fin, todas estas técnicas alternativas. Por eso es Apuntes sobre tecnología alternativa en la fotografía, que permitían que uno realizara imágenes sin necesidad de depender al 100% de las empresas del ramo como Kodak, Ilford, Agfa, etc. Entonces, de alguna manera, se reunieron las diversidades intelectuales y prácticas que se estaban llevando a cabo en ese momento, y en este libro se puso en praxis todo ello. Por un lado, lo que fue el planteamiento teórico, y por otro, el planteamiento práctico. Y como alumna tenías que hacer una autorreflexión también de tu obra, por lo que el trabajo se constriñó a realizar un homenaje a Juan Rulfo. ¿Por qué esto? Porque los tiempos de exposición de las cajas estenopeicas o las cámaras sin lente son muy prolongados.
Y en esa época, pues eran puro papel o película de gran formato con las que se podía trabajar. Yo decidí trabajar con papeles emulsionados y los tiempos de exposición, tenía yo 3 cámaras de diferentes formatos, algunas más grandes, algunas más pequeñas, una 6x6, que es una pequeñita, una 5x7 y una 8x10, en las que se fotografió y me fui a realizar este homenaje a Juan Rulfo en los panteones que estaban aledaños a la Escuela de Artes Plásticas en Xochimilco. Y además, bueno, daban notas muy interesantes porque había lugares en donde estaban los crucifijos o donde estaban ya dañadas las tumbas, y entonces podía uno captar escenas muy interesantes. Por ejemplo, esta fotografía que está en la portada, ¿no? Que son 3 cruces, y que de alguna manera poder colocar la cámara en ciertos lugares y poder dejarla unos 5, 10, 15 minutos, que es la 6x6, y abrevaban imágenes totalmente diferentes a las convencionales realizadas con las cámaras normales. Entonces fue una experimentación plástica que permitía vincular la expresividad con la necesidad de comunicación que teníamos como creadores de imágenes. Pero en este momento lo que surge es justamente que al observar que la historia de la fotografía está en pañales, que no hay escrita gran cosa, que tenemos un material visual maravilloso, por ejemplo, en la Fototeca de Lina, que había sido creada en 1976, o en el Archivo General de la Nación, que estaba reuniendo materiales en su parte gráfica. Bueno, teníamos una riqueza documental y visual que merecía penetrar en los estudios de fotografía e historia. Y de alguna manera, al ver que si en las clases de pintura te daban 1 año para explicarte metodología o 2 años para explicarte los movimientos pictóricos, escultóricos que se habían desarrollado en los años, en la humanidad, pues la fotografía no tenía esto. Como fotógrafos llegabas, te metías a un laboratorio, aprendías del colega de junto, ahí ibas desarrollándote como podías, leías algunos manuales, y era importante de repente detenerse y hacer una reflexión sobre nuestra fotografía. ¿Cuáles eran los antecedentes que teníamos en los años 80, 90? ¿Quiénes habían venido laborando? ¿De qué manera? El Consejo Mexicano de Fotografía, el Grupo La Ventana, el Grupo 6x6, el 35 milímetros, en fin, el Grupo de los 8. Teníamos grandes fotógrafos, estaba ebulliente el medio, se había creado el periódico 1+1, el periódico La Jornada, con grandes fotógrafos, Proceso, que tenía una gama menor de fotografía, pero que también impulsaba una fotografía diferente, contestataria, de denuncia, y que era importante pararse y reflexionar sobre cómo había venido decantando la fotografía. La mayor parte de las historias eran eurocentristas. Otra parte estaban viendo hacia los Estados Unidos, pero de México y Latinoamérica no había nada. Incluso Latinoamérica, muchos lugares de Latinoamérica están emergiendo o han logrado tener historias muy importantes como Argentina, Chile, Perú, Brasil, pero hay otros lugares en que están muy abandonados, y debo decir que algo que muchos de ellos se quejan de no tener es un Sistema Nacional de Fototecas, un lugar donde se condense. Y esa era una condición que nosotros sí teníamos, que tenemos en el INAH, y que había sido que podría acercarse y hacer análisis de todas estas imágenes. Y de esta manera, digamos que el libro va a condensar todas esas reflexiones de esos años, son materiales visuales que van a dar un paso a búsquedas que siguen, porque hay grupos estenopeicos que mantienen su búsqueda estética. Tenemos personajes maravillosos trabajando la fotografía sin lente, que han hecho obras que han trascendido no solo el nivel nacional, sino internacional. Entonces, siguen todavía muy vigentes, han mejorado y han hecho cosas mucho más finas y preciosas, y creo que el libro de Luz y Plata, que ahora se va a presentar electrónicamente, pues es una parte sustancial de este quehacer fotográfico.
Hemos detectado hasta hace el año pasado, más o menos, un cúmulo de más de 150 tesis sobre fotografía e historia que se han realizado. Supongo que ha crecido el número, debe estar alrededor de 170, un poco más, y eso digamos que en la localidad y con los colegas que estamos más o menos alrededor. Me parece que por eso este narrar de la historia de la fotografía mexicana es tan importante, ver cuáles fueron sus primeros momentos, otros de la serie que también salieron de Juan Carlos Valdés, de John Maraz, de Patti Macé, que fueron en este formato justamente, son de los libros pioneros que abrió la serie Alquimia, que no es la revista Alquimia, después salió la revista Alquimia, y la serie presentó estos materiales que de suyo son verdaderamente interesantes. Entonces, espero que lo disfruten, búsquenlo, bájenlo, encuéntrenlo y critíquenlo. Para eso son estos libros. Vean en qué medida los pueden alimentar, los pueden nutrir en sus investigaciones, de qué manera se trabajó la metodología de análisis de las imágenes, pero también de historiar ese pasado que no estaba contado, que no venía en ningún lado, que no estaba en cuenta. Entonces creo que nos puede dar una gran posibilidad de trabajar, incluso de que hagan su propia cámara oscura, su cuarto oscuro ahora todavía está regresando un poco ese impulso de la fotografía fotoquímica o fotoanalógica y que pudieran volver a hacer estos materiales. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que hice fue, ya una vez captadas las imágenes en negativo, las imprimí en tela y las imprimí con aros de bordado, porque finalmente era una postura de mujer. Yo era feminista, soy feminista, y en esa época, bueno, la cosa de recuperar una figura de trabajo femenina me era muy importante, trastocar los cánones. Entonces son imágenes circulares, que ahí están las fotografías, después de todos estos años de realización, con gomas bicromatadas, con cianotipias, que además dejaban un sabor añejo y a vejez muy interesante, que pueden ustedes experimentar. Aquí vienen algunas de las fórmulas de los tiempos de exposición, de cómo realizar la cámara. Consúltenlo, analícenlo, vean qué les puede servir, qué no, y disfruten mucho de hacer tanto fotografía como la historia de la fotografía, porque creo que van de la mano. Si no conocemos nuestra historia, podemos repetirnos. Si no sabemos de dónde venimos, carecemos de los elementos para seguir avanzando, para no generar lo mismo, para poder innovar, para poder plantear en todos los niveles como productor o como historiador del arte. Entonces, me parece que estos materiales pueden proveerles de una gran cultura material y cultura visual, que ojalá puedan consultarlos, acercarse a este libro de Luz y Plata, que Lina publicó en 1998, que ahora republica, y que nos permiten tener ahora sí en pantalla un libro que se agotó, que no circuló ya mucho más, pero que pueden ahora consultarlo gracias a la presencia de la vida digital en los libros electrónicos. Pues muchas gracias por su atención. Soy Rebeca Monroy, de la Dirección de Estudios Históricos, y a Lina le vivo muy agradecida por haberme permitido no solo sino 10 libros más que he producido bajo el sello de Lina, y que ha sido verdaderamente importante, otros con la UAM, otros con la Ibero. Actualmente vamos a sacar los 180 años de fotografía con la Universidad Iberoamericana, y tenemos muchos otros libros que podrán ustedes ver, consultar en la medida en que sigan vigentes para ustedes. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gobierno de México.